Bueno, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos a todos a la sesión. Vamos ahora a tratar sobre los delitos contra la libertad sexual y la indemnidad sexual. Bien, algo que podríamos igual tener como apoyo en este esquema general que nos propone, pienso igual de un poco desordenado, el Código Penal español, es que cuando hablamos de los delitos contra la libertad sexual, estamos hablando ciertamente de un grupo o categoría de delitos que también se enmarcan o que tienen algo en común con lo que habíamos visto anteriormente respecto a los delitos contra la libertad en general. Ahora, este grupo de delitos es preferible estudiarlos de manera eh, específica o separada, de manera más particular, porque tienen efectivamente un componente en común, que es toda autodeterminación que tiene el ser humano en base precisamente a su dignidad para poder decidir con quién tiene, por ejemplo, relaciones sexuales o actos sexuales en general. Y además, porque en el caso luego de los menores de edad o de las personas con incapacidad, va a haber una necesidad de protección especial respecto a a la indemnidad sexual, que como vamos a ver está relacionado también a la protección de de la dignidad humana y de manera particular al desarrollo de su personalidad sin tener episodios traumáticos que evidencien pues el sufrimiento, ¿no? Durante ese momento de sus vidas de cualquier acto que atente, pues no solo ya en términos físicos, sino también en términos morales. Y por eso es que este tipo de delitos van a estar luego un grupo de categoría más amplio, que son los delitos contra la integridad moral, y donde van a haber otros delitos también relacionados, como por ejemplo la trata de personas o el trato denigrante, incluso la tortura, que fíjense que en el Código Penal español es propuesto sobre todo como un delito de cualidad del sujeto especial, porque usualmente está tipificado para el caso de quien es autoridad o funcionario, y por ejemplo en el caso de funcionario policial, pues imaginemos que somete al sospechoso a técnica de tortura con la finalidad de que confiese o revele determinada información. Y bueno, alguno ya podría pensar que, claro, efectivamente hay otros bienes relevantes para la protección del ser humano, como la salud, la integridad física, ¿no? En el caso de la tortura, o en el caso de la trata de personas, donde también se puede ver el componente, ya sea si es con fines eh, de extirpar y, por ejemplo, vender los órganos, que atenta efectivamente contra la vida, contra la salud, o incluso contra la autodeterminación sexual o desarrollo libre de la personalidad cuando son sometidos estas personas como producto para la explotación comercial a nivel sexual, etcétera. Pero lo que tienen en común, más allá de la afectación de estos otros bienes que también van a ser importantes en su protección, a nivel penal nos habla de la instrumentalización del ser humano. Y quizá esto es lo que esto hace de manera particular ese tipo de delitos contra la libertad sexual y luego este tipo de delitos que te he puesto en gris, que nos pone de relieve también la instrumentalización del ser humano. O en todo caso, que pone en jaque este trato especial digno que debe tener el ser humano. Por eso luego aquí me parece que igual de manera errada, pero bueno, ha ingresado otras fórmulas el legislador al Código Penal español como la sanción hasta 2 años, me parece, para el caso del ocultamiento de cadáveres, ¿no? En este caso, eh, se ha previsto que aquellos que tengan conocimiento de dónde está pues, el cadáver de determinada persona y no colaboren o finalmente mientan sobre ello o omitan dar información van a ser sancionados porque se entiende que hay el sufrimiento de sus seres queridos que no están teniendo un trato digno. Y bueno, luego van a haber luego figuras un poco controversiales como esta especie de acoso callejero que en realidad se parece mucho al acoso sexual, con menos pena de cárcel y con menos requisitos de elementos relacionados a la actividad sexual como tal, pero bueno, que luego ya en otras sesiones podremos profundizar. Ahora vamos a centrarnos en esta sesión, por lo menos esperemos, abordar los delitos contra la libertad sexual y la indemnidad sexual. Bien.
Esto es la base constitucional de lo que he comentado previamente. El Código Penal, perdón, la Constitución Política Española, en su artículo 10, reconoce la dignidad de la persona humana y el deber del Estado de protegerla, con el objetivo de garantizar que el ser humano sea tratado como un fin en sí mismo y nunca como un medio, y por tanto siempre va a haber que garantizar o respetar o proteger su autonomía o su autodeterminación, por ejemplo, en las decisiones de libre desarrollo de personalidad para temas sexuales. Respecto a la integridad también, y con eso nos referimos tanto a la integridad moral, con el trato digno, garantista, pero al mismo tiempo la integridad física, y luego este respeto incondicional que se va a exigir precisamente en toda situación cuando estamos hablando de un ser humano. ¿Bien? Eh, y bueno, esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí yo propongo un esquema que nos va a permitir de manera general, es un esquema interesante por ello, poder ver la consistencia, en todo caso, la construcción del delito de agresión sexual en el Código Penal español. ¿Bien? Primero, vamos a centrarnos en el artículo 178.1, su estructura básica. Nos habla de que la comisión de este delito ocurrirá cuando alguien realiza cualquier acto, así se llama el código, cualquier acto que atenta contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Bien. Ahora, primero, cuando se refiere a cualquier acto que atente contra la libertad sexual, nos exige un acto de contenido sexual. ¿Ven? De aquí vamos a ver con la jurisprudencia cuál es este acto de contenido sexual, si por ahí tenemos elementos o no, pero por lo menos la determinación tiene que ser siempre objetiva. Ahora, respecto al consentimiento, solo se entenderá que hay consentimiento, y aquí esto es lo que señala el código, cuando se haya manifestado de manera libre el consentimiento. Y esos actos de manifestación deben ser en ciertas circunstancias, según las circunstancias del caso. ¿Bien? Lo que se exige es que haya una expresión clara de voluntad de la persona. Ahora, esto se va a ir oscureciendo, ¿bien? Se va a ir complicando. El código, en el artículo 178, pero el inciso 3, va a poner unos supuestos de mayor reproche. Por tanto, la conducta en su estructura básica, que es la que acabo de señalar, ya no va a ser de 1 a 4 años, sino de 1 a 5 años. Y nos habla de escenarios donde la voluntad de la víctima se anula. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se emplea violencia o intimidación. De alguna manera podemos entender aquí a la vis absoluta cuando hay el ejercicio de violencia física, ¿no?, sobre la persona de manera directa, o la vis compulsiva, cuando se le intimida para que acceda al acto de contenido sexual, que aún todavía no hemos definido bien, pero al acto de contenido sexual sobre ella. Luego, cuando se utiliza una situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar la víctima, ya sea circunstancial, por ejemplo, en el escenario donde alguien tiene superioridad sobre la persona, ¿no? En el caso de un tutor o mentor, o incluso las relaciones de jefe subordinado, o también en ámbitos circunstanciales, por ejemplo, donde se le haya dado fármacos, la persona esté inconsciente bajo cualquier situación. Como se señala aquí, la víctima va a tener anulada su voluntad por cualquier causa. O también porque esa situación de vulnerabilidad de la cual se abusa puede ser propio de la falta de capacidad que tiene la víctima, ¿no? En este caso, se encuentra, por ejemplo, como hemos dicho, bajo el efecto del alcohol o de algún tipo de elemento que suponga. Vamos a ver que no podría ser aquí esa capacidad de ejercicio propiamente dicha, porque en ese caso tenemos un supuesto de indemnidad sexual que lo vamos a ver en un momento. Y aquí lo importante es señalar estos elementos que de algún modo, señala el código, exigen mayor reproche porque el actor agrede sexualmente a la víctima aprovechándose o bien de que su voluntad está anulada o va a anularla él mismo, que se diferencia a la voluntad condicionada. Bien, y aquí en realidad, pues, eh, es un poco complicado porque ya hace un rato he puesto determinados casos donde hay una situación de superioridad entre eh, el autor
sobre la víctima y en cierto modo la voluntad no estaría anulada sino viciada. ¿Por qué pongo esta situación aquí? Porque en realidad eh, se presta confusión, es muy indeterminado este supuesto. Y si uno va al artículo 8 del Código Penal Español, en caso de concurrencia, en este caso no una concurrencia, tenemos una concurrencia de leyes, ¿no? A un mismo hecho puede marcarse en dos normas, se preferirá la más gravosa. Pero bueno, este tipo de agresión sexual, como hemos dicho, se realiza o se ejecuta realizando un acto con cualquier tipo de contenido sexual, menos, o mejor dicho, cuando dicho acto de contenido sexual consista en ingresar eh, precisamente acceso carnal, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o introducir algún miembro corporal u objeto mediante la vagina o el ano de la persona, allí estaremos hablando de que ese acto de agresión sexual es un acto de agresión sexual cualificado. Bien, es parecido cuando veíamos la diferencia entre el homicidio y el asesinato. Decíamos que el asesinato era un homicidio cualificado. Bueno, este acto sexual o este acto de agresión sexual cualificado vendría a ser lo que socialmente además se conoce como el acto o el delito de violación. Bien, y este sí tiene mayor consecuencia en la pena, es obvio, y así lo señala además el código, el artículo 179.1 va a señalar que esta pena podrá merecer de 6 a 12 años cuando ocurran supuestos donde la voluntad está anulada y de 4 a 12 años en situaciones donde la voluntad puede estar condicionada. A mí me parece que he confundido los incisos, pero básicamente esto es como acabo de explicar. Bien. Entonces, cuando hablamos de un delito de violación, lo que estamos hablando es un delito de agresión sexual cualificado porque ha habido penetración, porque ha habido introducción de algún miembro corporal u objeto. Bien. Quiere decir esto que la agresión sexual es cualificada porque se ha propiamente cometido un acto que eh, supone esta especial y reprochable agresión y todo lo demás que no llega a este nivel, es decir, que estará en una entidad menor, si se quiere, del hecho, va a ser agresión sexual como tal. ¿Bien? Por ejemplo, piénsese el caso de tocamientos indebidos a otra persona, ¿no? O incluso la jurisprudencia ha determinado la situación de darle un beso a la otra persona, pero claro, señala un beso con fin sexual. Y nuevamente vemos que va a ser siempre un desafío a la hora de determinar la imputación penal si es que nos dejamos llevar o si es que solo vamos a buscar determinar lo que el sujeto tenía como fin o no. Claro, porque a la hora de la hora, imaginemos el caso, por ejemplo, de alguien que se aprovecha de la congestión de personas en el transporte público para hacer tocamientos indebidos y es detenido. Y al final va a decir, no, pero era porque no había espacio, en ningún momento tuve esa intención. Y claro, al final lo que va a importar determinar es que en efecto, en ese contexto en que estaba la gente, habían entidades o elementos que se le puede imputar para saber que él estaba poniéndose en una situación de agresión sexual, ¿no? Por ejemplo, el caso de alguien que sí está en el transporte público, pero que teniendo espacio libre se acerca demasiado, se ve que hay testigos que dicen que la proximidad de esa persona era injustificada. Bueno, ya tenemos componentes para que a nivel social digamos que alguien está entonces ejerciendo su organización de tal manera que genera un riesgo, en este caso, a una víctima de ser vejada, agredida, humillada u ofendida con dicho acto, ¿bien? Entonces, eso es lo que finalmente va a importar. Y luego, el artículo 178 y 179 va a tener unas situaciones que hagan más gravoso el hecho. Y esto, la ley, bueno, aquí es su redacción bastante amplia, pero se puede sintetizar que dichos elementos, en este caso, que agravan el tipo penal pueden ser según el modo en que se realiza la comisión del delito o según también las circunstancias especiales en las que se encuentra la víctima. ¿Bien? Según la comisión, podremos tener el caso donde haya actuado de manera conjunta dos o más personas.
o cuando la acción para someter a la víctima es realizada con una violencia extrema, nos dice el código, ¿no? Cuando el acto revista un carácter particularmente vejatorio, particularmente humillante hacia la víctima, ¿no? Cuando el acto revista, por ejemplo, aquí podemos pensar, no sé, una masturbación, eh, que han habido situaciones que se han hecho también en contextos sociales, eh, realmente esto lo va a tener que tener el juez, ¿no? Con los contextos y elementos sociales que tenga en su momento. Pero bueno, luego tenemos el uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, ¿no? Que sean susceptibles en el código de causar la muerte o lesión o causarle una inutilidad de órgano o miembro principal a la víctima. Luego, quien suministre fármacos, drogas o cualquier otra sustancia idónea con la finalidad precisamente de anular la voluntad de la víctima, ¿no? Aquí, claro, uno podría pensar, bueno, anularla, pero ¿y si la vicia, ¿no? Por ejemplo, el grado de alcohol que se le da a la persona no es lo suficientemente fuerte para anular su voluntad, pero sí para viciarla. Y bueno, son elementos, como digo, bastante relativos o que en todo caso requerirán de una precisión mayor en la praxis. Luego también, cuando ocurra, ya a nivel circunstancias de la víctima, por ejemplo, señala el código, tenga esta una especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Y aquí también vamos a tener problemas a la hora de, por lo menos, revisar los delitos de, contra la indignidad sexual. Porque ya vamos a ver que los delitos de indignidad sexual van a ser tal cuando hay, de nuevo, una agresión sexual, ya sea cualificada o no cualificada, sobre personas menores de edad, eh, o que además no tienen capacidad de ejercicio, bien, lo que conocemos como incapaces. Por lo tanto, en este caso, pues, por razones de su edad o discapacidad, tendría que ser una que no suponga la incapacidad de ejercicio u otra edad que no suponga necesariamente una minoría de edad, ¿no? Luego, cuando la víctima tenga relación de afectividad con el autor, bueno, sí, ya hemos visto acá que son los supuestos donde ha sido tu pareja, donde puede ser tu esposa. Hace muchos años en el derecho penal no se consideraba que pueda ocurrir agresión sexual entre esposo y esposa. Hoy ya se tiene elementos para eh, señalar eh, el delito en esos contextos, que igual a nivel probatorio pueden ser más difíciles, pero que son sancionados. O incluso cuando ya ha sido tu expareja, ¿no? Y ya no lo es, pero lo ha sido, así haya convivido o no contigo. Y luego también cuando sobre la víctima se tenga relación de parentesco o cualquier tipo de superioridad y ello ha sido, y ello, o sea, esa situación de parentesco eh, tiene que haber sido aprovechado para la comisión del delito. Pero claro, si regresamos, hace un rato hemos visto que eh, ya hay una sanción especial en el supuesto básico para estas situaciones de abuso de la superioridad. Entonces, no sabemos, insisto, si acá igual, eh, ¿no? Uno diría, bueno, en caso de duda, indubio pro reo, pero el artículo 8 del Código Penal es claro en cuanto tengamos este tipo de concurrencia, va a tener que aplicarse la pena más gravosa, ¿no? Entonces, bueno, una vez más son errores del legislador que sería bueno enmendarlos, ¿no? Por lo menos para nivel de pena haya mayor claridad, ¿no? A la hora de aplicar las consecuencias jurídicas. Bueno, lo que decía hace un momento, ¿no? El caso de los delitos contra la indignidad sexual, estamos hablando aquí de una especial tipificación por la situación, no tanto de la acción o la comisión como tal, que sí, pero que se centran sobre todo sobre quién se realiza esa comisión, es decir, la víctima. Y aquí estamos hablando de personas que son menores de edad o, como hemos dicho hace un rato, personas vulnerables, pero en este caso que requieren de una especial protección porque no tienen capacidad para el ejercicio. Bien. Eh, y claro, eh, estas personas, eh, cuando se habla de indemnidad sexual es porque ellos, además de la protección que tiene toda persona con respecto a la autodeterminación de su libertad sexual, son personas que aún están en una situación, bueno, en el caso de los menores de edad,
donde esa capacidad de poder autodeterminarse se está construyendo. Es decir, no está todavía esa capacidad plena de autodeterminación. O cuando son situaciones, ¿no? Como el caso de las personas que no tienen capacidad de ejercicio, donde no es que se esté construyendo, sino que nunca van a llegar a tener probablemente esa autodeterminación sexual, pero por tanto requieren una especial protección. ¿Bien? Claro, en el caso de los menores se señala que lo que se busca a nivel social es salvaguardar una especie de eh, inocencia sexual, si se quiere. ¿Bien? Lo que se busca es que no haya interferencia en el desarrollo de la personalidad. Y bueno, la otra vez conversaba con un colega penalista, y claro, que él me decía que en efecto, cuando un menor se expone, y esta práctica en una sociedad tan sexualizada como le doy, quizá lo complica más, a relaciones o actos sexuales de un carácter, de una entidad elevada, como la comisión propia de la relación sexual, y se encuentra entre los 12 y 14 años, eh, e incluso hasta los 16 años, pero sobre todo entre 12 y 14 más problemático, el cerebro libera y desarrolla determinadas conexiones o a nivel hormonal para las cuales no está preparado. Y eso luego va a suponer a nivel ya de desarrollo una, un problema para el menor, porque al no haber estado su cerebro preparado para el desarrollo de determinadas conexiones neuronales a partir de la elevación, por ejemplo, de hormonas que va a experimentar con dichos actos sexuales, luego pues se van a ver problemas en el desarrollo precisamente de aquello que hablamos del desarrollo de su personalidad, ese bien del que hemos hablado. Entonces, que se entienda que aquí, por un lado, está esta protección al normal desarrollo psicosexual del menor de edad. O, como hemos dicho, a quien no va a tener ningún supuesto ese consentimiento válido. ¿Bien? Y aquí es importante señalar esto, porque sí hay casos, como el que no tiene la capacidad de ejercicio, que en ningún supuesto puede dar su consentimiento, pero luego hay un criterio que ingresa el Código Penal español, que es que habrá libre consentimiento válido cuando se sea menor de edad, pero que el autor que haya realizado el hecho delictivo, en este caso, ya no sería pues hecho delictivo, porque ya no sería agresión sexual ni violación sexual, sino que sería un acto sexual permitido, pero en este caso, entre las dos personas que realizan dicho acto, tiene que haber una edad próxima. Bien. Eh, y el grado de desarrollo o madurez física y psicológica no debe ser muy distinto. ¿Qué nos está queriendo decir el código? Claro, puede haber el caso de un menor de 16 años, de 15 años, que tenga a su pareja también de 15, 16 años, 17 años, incluso alguien mayor de edad, 18 años, pero que en ellos realmente hay, bueno, y aquí lo más peligroso es que el código no solo señala un elemento objetivo, como puede ser la edad, sino un elemento subjetivo, que es el grado de madurez física y psicológica. Claro, entonces quizá alguien que tiene 18 años, 19 años, con alguien de 16 años podría eh, argumentarse de que están todavía desarrollando eh, o están en un nivel de desarrollo de madurez similar, ¿no? Entonces, claro, es complicado, ahí igual se va a requerir perito seguro a nivel de psicología, pero va a ser complicado porque son elementos que va luego a tener que determinar el juez, ya que la ley es muy amplia en ese sentido. Pero bueno, supongamos que no se da esta situación de equivalencia entre edad o desarrollo de madurez, sino que, por ejemplo, hay una notoria diferencia, ¿no? Es el caso de aquella persona que puede tener 15 años y alguien de 25 ha buscado tener el consentimiento, en este caso digo el consentimiento, porque no va a ser válido dicho consentimiento, aún así la persona haya dicho que acepta y libremente se haya sometido a la práctica sexual. Bien, por eso, solo el acto sexual, cuando esta equivalencia o cuando haya mucha disparidad entre estas personas, va a ser penado de 2 a 6 años. Bien, cuando la víctima es un menor de 16 años, ¿no? Por ejemplo, tiene 15. Claro, si tiene 16 ya no va a ser el supuesto. Bien, ahí sí, a partir de los 16 años, el consentimiento puede ser dado válidamente. Pero bueno, insisto, aquí lo que se quiere es proteger esa inocencia sexual y por tanto se
procura que aquellas personas que, digamos, están ya en una situación, insisto, social, reprochable, ¿no? Porque no hay ese grado de equivalencia o proximidad entre edad y desarrollo de personalidad, se les sanciona. Bien. Ahora, distinto es el caso de la agresión sexual, porque ahí ya ni siquiera es que alguien a los 15 años frente a alguien de 16 o 17 años dijo que sí, ¿no? Ahí puede ser que esta persona incluso de 16 o 17 años haya empleado violencia o intimidación, prevalimiento o cualquier otra situación que va a buscar anular o viciar, nos dice el código, la voluntad de la víctima. Ahí se encuentra una pena entre 5 a 10 años. Bien, y si es que la indemnidad sexual se ha de alguna manera vulnerado con un acto de violación, la pena será de 8 a 12 años. Bien, entonces, esta es una circunstancia especial en el caso de los delitos contra la indemnidad sexual. Bien, eh, vamos a parar por ahora allí antes de seguir con la sesión, a ver si alguien tiene igual alguna pregunta y luego continuamos. Bien, así que ahora los voy a escuchar, cosa que esto nos facilita la interacción antes del break. Bien, un momento, por favor.